Vamos a esperar a que se vayan conectando un poquito, a que podamos compartirlo en las otras páginas. A que se una Ale. ¿Lista, Ale? Ahora sí escuchas, ¿verdad? Vamos a esperar a que se vayan conectando un poquito, a que podamos compartirlo en las otras páginas. A que se una Ale. ¿Lista, Ale? Ahora sí escuchas, ¿verdad? Ale, Ale. Estás como pasmada, Ale. Si quieres volver a salir y entrar. Ale, ¿nos escuchas? Estás pasmada, está pasmada tu imagen. Ya tenemos algunas visualizaciones. ¿Cómo vas, Ale? ¿Lista? A ver, creo que ya estamos. Alejandro, ¿ya estabas transmitiendo en la página? ¿Ya se pudo? Hola, Ale. Hola. Alejandro, ¿me escuchas? Sí. Sí, te escucho. Alejandro, ¿ya estás transmitiendo en la página? Ya lo estoy compartiendo en la página. A ver, nada más verifico que ya está transmitiéndose en la página y listo, en la del pueblo. Ya estamos en la página del pueblo. Ok, listo, pues bienvenidos. Ale, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Ay, no te escucho. A ver, ¿ya me escuchas? Sí, yo sí te escucho. ¿Tú me escuchas? Ya te escucho. No te escuchaba nada. ¿Cómo estás, Ale? Buenas tardes. Perdón por el retraso a todo el mundo. Esto del internet no estaba funcionando. Pero bueno, antes de iniciar con nuestra segunda sesión del programa de inclusión, queremos hacer mención que, bueno, hoy es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Para los que no saben, hoy se conmemoran 31 años de que la OMS retira del catálogo de enfermedades mentales la homofobia, la transfobia la homosexualidad. Y por eso se conmemora y se conoce como el Día Internacional contra estos tres. Entonces, pues está muy ad hoc para mencionarlo, debido a que pues, es una de las razones y motivaciones para que iniciáramos esta campaña de inclusión. Así que, pues, Ale, ahora sí, bienvenida. Te escuchamos. Nuestro segundo tema, ¿cómo se llamaba, Ale? Se me fue. Tipos de discapacidad. ¿Tipos de qué? De inclusión, ¿no? Discapacidad. Ah, ok. Sí, de inclusión, perdón. De inclusión, ¿no? Sí, tipos de inclusión. Ok, bueno, pues entonces vamos a iniciar con los tipos de inclusión. A menos que, Alejandro, ¿quieres decir algo o continuamos? No, continúa, Tania. Ok, bueno, está bien. Entonces, bueno, pues ahora sí, Ale, adelante. Ok. Bueno, vamos a tener, la sesión pasada hablábamos acerca de la inclusión, ¿no? Pero no nos detuvimos un poco a pensar en los tipos de inclusión que hay, ¿no? Estos los vamos a clasificar de diferente manera
Y bueno, les voy a comentar un poquito más o menos de cada uno de ellos y cómo es que se llevan a cabo. Ajá. Ok, Bueno, más bien en qué lugares se puede llevar a cabo y cómo podemos implementarlo en nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, vamos a tener dentro de nuestros diferentes tipos de inclusión, vamos a tener el social. Ajá. Bueno, en este tipo de inclusión vamos a pensar en las ventajas y en las desventajas que puede tener que nosotros tengamos una inclusión social, una inclusión educativa, una inclusión laboral y una inclusión dentro de la familia. Dentro de nuestra inclusión social lo vamos a ver como un beneficio para esta persona que va a entrar, bueno, dentro de de la parte, hablábamos un poco de la exclusión y bueno, aquí vamos a ver cómo la vamos a poder incluir en la parte social. Los ok. beneficios que esto puede tener en cuanto a su desarrollo y bueno, esto del desarrollo también nos va a equilibrar un poco en cuanto a los derechos y a las posibilidades de relacionarse con las personas y con todos los individuos en general. Esto es lo que busca la inclusión social. Ajá. Entonces, bueno, este va a ser nuestro primer tipo de inclusión. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, pues justo lo que hablábamos la sesión pasada de la exclusión, ¿no? Como estas barreras a las que se puede enfrentar una persona por no poder integrarse, incluirse a la sociedad en la que nosotros nos estamos desarrollando. Posterior a esto vamos a tener la inclusión educativa. Ajá, era un poco lo que comentaba en la sesión pasada. Y bueno, generalmente esto se va a dar en las escuelas, justo como lo dice su nombre, ¿no? La inclusión educativa también es una parte muy importante del desarrollo. ¿Por qué? Pues porque todos como seres humanos necesitamos desarrollarnos dentro de un lugar en el que nos sintamos cómodos, nos sintamos incluidos, nos sintamos pues bien de estar ahí, ¿no? Donde no haya exclusión, donde no haya discriminación. Entonces, en esta parte va a ser importante porque justo nos va a ayudar a poder estar dentro de la escuela y bueno, esto como un poco acerca de lo que es estar en una escuela quizá con personas sordas, con personas ciegas. Mm, este, ah, perdón, Ale salió de la sala. Yo creo que tenemos problemas por la lluvia, pero Ale, en cuanto te conectes, continuamos. Pero bueno, en la sesión pasada hablamos de qué era la inclusión en general. Aprovecho para decir que cancelamos la sesión de la semana pasada porque era el 10 de mayo y creímos prudente que se, pues que se postergara para el día de hoy. Estamos esperando a ver si Ale puede regresar. Déjenme preguntar qué está pasando. Ok, vamos a esperar a Ale un momentito. Mientras, algunos de ustedes, tenemos algunos personas viendo la transmisión, así que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede empezar como a vaciarla en la cajita de chat. Ale no regresa, a lo mejor tuvo algún problema con su internet. Denos un segundito. Listo, ya está acá de nuevo. Hola, Hola, ¿listo, Ale? un poquito de la señal, perdón. Sí, Entonces, sí, es lo que supusimos. bueno, hablábamos acerca de la inclusión educativa, ¿no? Ya justo lo que comentábamos la sesión pasada, bueno, en poder estar quizá en una escuela
regular y que podamos tener todos los elementos para poder incluir a una persona con discapacidad, a una persona justo como lo comentaba, ¿no? Que no sea discriminada por esta parte de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, la diversidad cultural también es importante en cuanto a esto, porque es pensar justo en qué herramientas o qué elementos va a llevar a cabo para que esta persona se sienta incluida. En el caso del educativo se me hace como una parte súper importante porque pues obviamente estas herramientas nos van a ayudar a desenvolvernos como seres de aprendizaje, como seres que necesitamos sentirnos en un lugar pues cómodo para poder desenvolvernos en cuanto a lo educativo, ¿no? En cuanto a los aprendizajes que estamos llevando a cabo. No podemos estar aprendiendo o llevando estos conocimientos si no nos sentimos a gusto en el lugar en el que estamos, ¿no? Entonces, esta parte de la inclusión educativa es súper importante y bueno, afortunadamente en este tiempo ya hay un poquito más de inclusión educativa, ya puedes, no sé, acercarte a alguna escuela y hay más probabilidad de que te acepten como lo era antes, ¿no? Que rechazaban constantemente a las personas por alguna discapacidad o algún otro elemento de esta diversidad de la que nosotros hablamos. Posterior a esto vamos a tener la número 3, que va a ser la inclusión laboral. Ajá. Esta, bueno, es muy, muy poco conocida porque a veces no tomamos en cuenta eh, cómo vamos a llevar a cabo esta inclusión. No sé, ahorita pienso en una empresa, ¿no? ¿Cuáles son los elementos y las herramientas que yo voy a tener para poder darle, por ejemplo, una capacitación a esa persona? ¿Cómo voy a hacer para que pueda integrarse con el equipo de trabajadores que tengo? Justo, ¿no? Ya sea una persona con alguna discapacidad o que se englobe en esta parte de la inclusión. Es importante pensar que, bueno, antes también era como muy frecuente el rechazo de estas personas por discriminación, ¿no? Por falta de empatía, por falta de elementos y herramientas que pudiéramos llevar a cabo para un buen desenvolvimiento dentro de su trabajo. Ahora, bueno, se me hace padre que ahora se puedan implementar nuevas herramientas para que estas personas tengan la oportunidad de tener un trabajo digno, ¿no? Esto me hace pensar un poco en una vez tuve la oportunidad de asistir a una feria que era una feria de personas sordas. La mayoría de las personas sordas eran personas pues que se dedicaban como a algún oficio, justo porque no tenían las herramientas de poder desenvolverse en algún otro trabajo. Y lo que hacían ellos, por ejemplo, era como pulseras, macetas, playeras, ¿no? Como eran carpinteros, Que de como hecho, esta serie de... te corto un poquito. De hecho, se preocupa más actualmente incluso, o sea, no es como un tema de antes, se preocupa más por justamente, ¿no? Por capacitarlos en oficios que por capacitar a las empresas o a los lugares que emplean para recibirlos. Ajá. Exacto, y después justo podemos pensarla como una desventaja, porque pues pueden ser quizá personas que pueden explotar al máximo otros conocimientos, pero pues justo por las barreras que en ocasiones encontramos en cuanto a la escuela, pues puede ser, se me ocurre ahorita, ¿no? En la universidad, ¿no? En algunas empresas, pues es imposible que se pueda llegar a conseguir otro trabajo. Eso también me hace pensar, por ejemplo, en las personas con discapacidad motriz, ¿no? Qué complicado es desplazarse y cuando no tenemos las herramientas adecuadas en un lugar para que dichas personas puedan hacerlo, pues se vuelve algo muy difícil y muy carente en cuanto a las oportunidades laborales. Entonces, bueno, ahora también ya hay como un poquito más de acercamiento de estas personas hacia nuevos empleos. Sin embargo, yo pensaría que pues aún sigue siendo muy limitado, ¿no? Son muy, muy pocas las empresas o muy pocas las personas que realmente se enfocan o le dan como esa importancia a poder implementar nuevas estrategias para que todas las personas puedan trabajar en un sitio, ¿no?
Esto también nos lleva a hablar un poco acerca de la discriminación. Y esto, por ejemplo, se me ocurre en cuanto a personas con diversidad sexual o diversidad cultural, ¿no? A veces alguna identidad de género, las personas lo limitan a que no puedan trabajar en algún lugar. O, por ejemplo, la diversidad cultural, ¿no? Que sería, no sé, ahorita se me ocurre el poder hablar una lengua indígena y el no saber hablar el español también es un impedimento muy grande. Entonces, es una parte que no se ve desde esa perspectiva porque quizá a nosotros no nos toca vivirlo, pero cuando estás Y, del otro lado, ajá, por ejemplo, ahora que hablas de otras lenguas que no son el español, precisamente dentro de México, incluso entre otras lenguas, existe discriminación porque unas son más conocidas que otras. Entonces, a pesar de no hablar, no ser hablantes del español, aún así discriminan a otros que tienen lenguas indígenas porque no son tan conocidas como las suyas. Es algo que yo no estaba enterada, me enteré hace poco, impacta mucho la vida de aquellos que lo viven. claro, sí, de hecho, me parece, si no mal recuerdo, en México teníamos 42 familias lingüísticas, no me acuerdo si son 42 o 50 y algo, pero son varias y de esas se derivan muchísimas lenguas, muchísimas, de verdad hay más lenguas en México de las que nosotros nos podemos imaginar. Y justo, ¿no? Entonces es esta parte de estar en una posición de desventaja, ¿no? Y es algo que pues obviamente nadie decide, nadie elige, nadie lo pide, pero pues son como las barreras que nos tenemos que estar enfrentando. Posterior a esto tenemos la 4 que bueno, estas son como las más importantes. Quizá podríamos pensar como en otros escenarios, pero bueno, ahorita nos vamos a limitar y pensar únicamente en esas 4. Y la última, y pensaría que una de las más importantes, es la inclusión familiar, ¿no? Es muy importante porque se espera o lo común es que, bueno, dentro de nuestra familia pues haya aceptación, ¿no? Haya como esta empatía, estas herramientas, estos elementos que nos puede otorgar la familia o nuestro núcleo familiar para poder desenvolvernos de una manera óptima. Sin embargo, a veces la familia es la primera que discrimina, la familia es la primera que juzga, que pone etiquetas. Entonces, aquí es muy importante, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita, pensando en una discapacidad, cuando un mamá o papá se enteren que pues un hijo o algún integrante tiene alguna discapacidad, pues es importante trabajar con la sensibilización, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no puedo empatizar con la persona que tengo enfrente o con la persona que estoy conviviendo, pues no le voy a poder otorgar ni la confianza, no le voy a poner más barreras, porque era como lo decía, ¿no? Se espera que de la familia podamos como conseguir más cosas, más apoyo, más aportaciones, y muchas veces no es así, es complicado. Esto me hace pensar un poco en cuando yo estuve en IPLEAD, no eran chicos de quinto o sexto de primaria que hablaban en lengua de señas y sus papás no, hablamos de edad, no sé, se me ocurre como 10 11 años, sin poder comunicarte con la persona que vive todos los días, ¿no? Con la persona que pues convive todo el tiempo, con la persona que comes, desayunas, haces la tarea. Entonces, imagínate lo complicado que es poder convivir, poder como sobrellevar esta relación, si el otro no puede entender lo que me está pasando, ¿no? O me Crear está faltando. vínculos, ¿no? O Ujú, sea, justo, desde lo básico que es crear un vínculo con tu cuidador primario, ¿no? exacto. Entonces, es importante pensar en cómo vamos a incluir a la familia. Y yo pensaría que no solamente como la familia nuclear, sino toda la familia. Entiendo que pues no todos tenemos las herramientas o las posibilidades de tener conocimientos para poder aportar algo, pero a veces tener iniciativa o el tener, no sé, quizá alguna idea de poder ayudar al otro, pues no está de más. Algo súper simple o algo súper sencillo
que pueda ayudar al otro para sentirse incluida, como lo hablábamos la sesión pasada. Pero a veces son cosas que no pasan y como comentaba, a veces la familia es la primera en excluir a estas personas, ¿no? Por Entonces ejemplo, es Ale, importante pensar. te pregunto, Digo, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Cuando se detecta la discapacidad auditiva desde muy chiquitos, ¿qué tanto conviene, por ejemplo, atención en estimulación temprana como para que se empiece a crear como un vínculo distinto y que mientras todo eso sucede se vayan como formando en esta parte de lengua de señas? Pues bueno, justo una parte importante es empezar con las terapias, con la estimulación. Depende mucho de la sordera que tenga la persona. Si es una sordera profunda, muy difícilmente se puede lograr oralizar o verbalizar, ¿no? Hay personas sordas que son oralizadas y te hablan. Entonces, esto depende mucho, pero sí es importante como hablar en señas desde el principio, porque al final es su lengua materna. Entonces, esto es muy importante. Y bueno, eso es inevitable cuando son hijos de papás sordos, ¿no? Entonces, pues es justo empezar a generar este vínculo. Esto me hace pensar un poco también estaba escribiendo algo acerca de la constitución de el sujeto, la constitución de la psique del sujeto con discapacidad, bueno, con ceguera, ¿no? Ajá. Sabemos que es muy importante, no es como literal la mirada, pero sí este vínculo de mirada de cuidador primario con el hijo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no le puedo otorgar esta mirada a este hijo porque soy ciego, ¿no? O porque mi hijo es ciego y no puede ser como tan literal el vernos, ¿no? Entonces, es Que muy interesante porque, entra el imaginario del padre, ¿no? Del deseo y toda esta onda, y se tiene que resignificar. ajá, exacto. Y además, ¿hacia dónde lo vamos a trasladar, no? En este caso, yo hacía mucho énfasis en que, bueno, no tengo esta mirada, pero sí tengo mi sentido del tacto, ¿no? Y también nos va a ayudar bastante. Tengo el oído que me va a ayudar a estimularse. Tengo como otros elementos que podemos utilizar. No sé, es interesante pensar en cómo se construyen se constituyen estas personas ciegas a partir de la falta de este sentido, que es la vista, ¿no? Entonces, es muy interesante también pensar en todos los elementos y todas las herramientas que tenemos y no limitarnos como a, pues no lo tienes, ya ni modo, ¿no? A ver qué sale, no. Tenemos que pensar cómo vamos a hacer para poder lograrlo y generar este vínculo que, pues, es tan importante. Ok, sí, de hecho, bueno, nosotros hemos visto acá que tenemos el área de estimulación temprana, como si hay muchos avances en cuanto a la formación del vínculo con los cuidadores, que a veces no son los papás, a veces son los abuelos, la tía, ¿no? ¿Por qué? Porque los padres tienen que trabajar o porque solo hay mamá, solo hay papá, ¿no? Y entonces, esta parte en niños que no tienen ningún tipo de discapacidad ni visual ni auditiva es pues importante. Entonces, generar estos vínculos que empiecen a resignificar y que empiecen a conectar desde otros lados, organizar los sentidos que sí están funcionando adecuadamente, cambiaría completamente la dinámica del bebé, del niño, ¿no? Y su forma de ir conectando o sea, con su familia y con el mundo y cómo se integraría socialmente, que sería esta parte de la inclusión social, ¿no? Ayudaría como mucho en eso. Claro. Ujú. Sí, claro. Entonces, pensando en estas cuatro conclusiones que acabo de describir un poquito, es pensar todo esto en conjunto nos puede llevar a resultados muy favorables y también es pensar que pues lo vamos construyendo poco a poco, ¿no? Siento que actualmente pues ya se va implementando un poquito más, se va buscando nuevas herramientas, nuevas estrategias, nuevos medios para poder difundir como todo este tema. Entonces, nos falta mucho, pero pues ahí vamos, poco a poco. Sí, de hecho sí, eh, porque, bueno, ahorita que te decía yo que es mucho más práctico buscar
que aprendan oficios, buscar que aprendan qué hacer, es mucho más práctico para todos en general como sociedad hacer eso que buscar opciones que capaciten a las escuelas públicas y privadas, que buscar medios públicos y privados para darles herramientas a los papás que van a llevar esta crianza, ¿no? Porque al final los papás van a replicar la crianza en casa y a lo mejor le va a enseñar al abuelo cómo se tiene que comunicar con él, otras formas de vincularse, ¿no? De poder cumplir con estas necesidades primarias que van desde el cuidado, ¿no? De el bebé no escucha su llanto porque tiene discapacidad auditiva, ¿no? O el bebé, pues obviamente no va a reducir el llanto porque no va a ver a la mamá, a lo mejor la va a escuchar, y entonces como aprender a hacer como todo eso para que entonces ese tipo de inclusión tuviera como algún sentido, ¿no? Porque ya estaríamos como sociedad empezando a crear una cultura donde no sea necesario buscarles qué hacer, porque pues hay que buscarles, sino más bien incluirlos en la dinámica en general, ¿no? Yo te decía, cuando buscamos un Huitzil, o sea, nosotros, como todos saben, Huitzil no es nuestras instalaciones, nosotros rentamos la casa. Cuando nos cambiamos de una casa a otra, la primera casa tenía escalones, ¿no? Para entrar de la calle a la casa. Y cuando estábamos buscando la segunda casa para ya ir a algo más grande, te dije, creo, ¿no, Ale? Todas las casas que vimos, todas tienen escalones para entrar. Entonces fue bien difícil porque por más que quisiéramos nosotros adaptarles algo, no había manera, ¿no? O sea, en cualquiera de las ubicaciones teníamos un limitante con el acceso, ¿no? Las construcciones no dan para una silla de ruedas, no dan para poner un pasamanos, porque si pones el pasamanos entonces ya reduciste el espacio y entonces ya no hay vialidad aceptable. Entonces, ¿cómo empezar a hacerlo desde casa o como profesionales, ya sea de la educación o de la salud? Digo, nosotros nos dedicamos a la salud mental, pero ¿cómo empezar a hacerlo desde casa y desde la educación, ahora los docentes? ¿Cómo se te ocurre, Ale? Porque además sabemos que no es algo que vayan a hacer la SEP, por ejemplo, y la SEP no va a capacitar a los maestros de la noche a la mañana, por ejemplo. Claro. Yo pensaría que todas estas herramientas las tenemos que buscar de manera externa, porque justo, ¿no? Es muy, a menos de que te dediques como a la educación especial o estés como involucrado en esta onda, puedes obtener capacitaciones. Y no es complicado, ¿no? Es muy complicado. Entonces yo sugiero justo, ¿no? Si tenemos la posibilidad de, pues empezar por saber cómo incluir, ¿no? O sea, ver en qué posición estamos nosotros y ver en qué posición está la persona que intentamos incluir, ¿no? En primera, ver cuáles son sus necesidades, ver cuáles son sus, cuáles son las herramientas que ellos tienen y cuáles son las herramientas que nosotros podemos proporcionar. De las herramientas que nosotros podemos proporcionar, pues te decía, son cosas como externas, ¿no? Yo pensaría que los cursos que a veces pueden otorgar diferentes instituciones, pues son una buena opción, ¿no? No te vas a volver intérprete de la noche a la mañana, ni un experto en braille de la noche a la mañana, ni tampoco, por ejemplo, ¿no? Apenas estaba haciendo un trabajo sobre identidad sexual y pues es complicado, ¿no? Porque también pues hay varios tipos, ¿no? De identificación sexual, no es algo que te puedas aprender de la noche a la mañana, perdón. Entonces, son cosas complicadas, pero que si empezamos, no sé, quizá por pensar en cuáles son las estrategias que yo puedo implementar para ayudarlo, o más bien para incluirlo, pues puede ser esa una opción, ¿no? Tomar cursos, leer mucho, investigar, porque tristemente a veces nosotros queríamos hacer muchas cosas, pero no podemos. No podemos porque te decía, son cosas que llevan constante aprendizaje, capacitación, y a veces no es fácil acceder pues a estos lugares, ¿no? Porque pues obviamente cobran y algunos no son tan baratos. Entonces, pues tener como oportunidad de buscar algunos cursos, Ejemplo, buscar información.
¿dónde en diferentes instituciones mencionas? Pero más o menos alguna que tú conozcas que digas, aquí dan cursos y son gratuitos, por ejemplo, o de bajo costo. ¿Tienes Por algunos? ejemplo, se me ocurre ahorita, hay una escuela que se llama DIP LSM, que son clases de lengua de señas y son gratis. Por ejemplo, yo imparto un curso que es elaboración de material didáctico con enfoque inclusivo y pues justo abordamos como mucho de este tema y justo lo que se busca es elaborar materiales a partir de las necesidades de las personas. Y pues es totalmente gratuito. Este es por parte de Pilares y pues muchos de sus cursos son gratuitos. También pienso, ya me acordé, en la página de Carlos Slim, si no mal recuerdo, también hay muchos cursos a los que puedes, ¿De la Fundación Slim? Ajá, y todos son Ok. gratuitos también. Te dan como, no un certificado, más bien una constancia. Una constancia, y bueno, estos son como algunos que se me ocurren por ahora. Ok, y también supongo que, bueno, se me ocurre que podemos investigar un poquito de canales de YouTube como para compartirlos y que puedan acceder a material gratuito, ¿no? A lo mejor clases o sesiones que ya estén como grabadas y que no estén siendo cobradas, ¿no? Digo, investigarlo porque a menos que conozcas a alguno confiable, sí me gustaría más como adentrarnos como a la búsqueda del material y después compartirlo. ¿Qué te parece? Creo que sí, me parece una buena idea. Ok, pues no sé, Ale, ¿quieres agregar algo más? ¿Estamos bien con esto? Pues sería todo por mi parte. Ok, No pues sé bueno, si... pues muchísimas gracias como siempre, Ale. Les recuerdo que, bueno, les decía yo hace ratito cuando te sacó que, ay, se me fue la palabra, recorrimos las fechas por el 10 de mayo porque supusimos que no iba a haber como audiencia. Entonces queda igual el programa, nada más recorranlo un lunes, ¿no? Que es hasta el 31 de mayo, y después del 31 de mayo empezamos con el tema 2, que justamente y abordando el día de hoy, que es el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, pues en junio vamos a dedicar todo junio a la inclusión y a abordar la cero discriminación por orientación sexual. Entonces, pues nada, invitarlos a que continúen y se sigan sumando, inviten a más gente para que llegue a muchas personas, porque es muy valioso el tiempo que nos proporcionan. Como algunos de ustedes saben, pues Ale es especialista en este tema, se ha dado el tiempo de sentarse a preparar sus sesiones, de buscar pues la información que ella requiera complementar y demás, además de todas sus actividades. Y bueno, también otra de las cosas, Ale es terapeuta aquí en Witsil, entonces si alguno de ustedes está interesado en contactarla, también podríamos ayudarle con eso. Entonces, pues bueno, Ale, si no hay más que decir, pues muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Bueno, está bien, dice que la página del pueblo nos pusieron gracias. Y bueno, creo que ya no hay más preguntas ni nada. Así que Ale, pues qué linda noche, muchísimas gracias. Gracias Hasta la igualmente. siguiente. Nos vemos. Gracias, bye.